Bueno, gente, buenas a todos, espero que se encuentren bien. La idea de este video es darle un apoyo, digamos, en su travesía para entender muchos temas. Y en este caso nos ocupa un tema muy introductorio al derecho, con una relación indirecta a la carrera que ustedes eligieron, pero que no pierde relación en realidad con muchas profesiones, ¿sí? Así que bueno, la idea de este video, como de otros más que voy a compartirles, es que ustedes tengan una base de derecho para después comprender mejor lo que viene luego, que tiene una relación mucho más directa con su futura profesión. Y vamos a hablar de varios temitas. Vamos a hablar de derecho, vamos a hablar del concepto y las consecuencias legales de la calificación de persona, tanto humana como jurídica. Vamos a hablar de las relaciones jurídicas. Acá aparecen palabritas un poco raras, pero créanme que cuando les ponga ejemplos van a ver que muchas de las cosas como relaciones jurídicas, hechos y actos jurídicos son bastante cotidianos en nuestra vida. Vamos a hablar de obligaciones, alguna palabra que seguramente ustedes ya conocen, la han escuchado, quizás no con algunos tecnicismos que yo pienso aclarar acá con ustedes, pero seguramente la escucharon. Por supuesto vamos a hablar de contratos, la parte genérica, por supuesto, ¿sí? Y para cerrar el tema ya con la responsabilidad civil, que me parece un tema súper importante porque no es algo que tiene, digamos, implicancias solamente para los abogados, sino también para cualquiera que ejercita una profesión e incluso un oficio. Así que desde ese punto me parece importante que ustedes tengan esa capacidad de entendimiento para poder tomar decisiones a lo largo de su profesión. Así que bueno, vamos con el primer tema, derecho. Y a ver, acá hay varias cositas a mencionar. Primero, ¿qué entendemos por derecho? Y derecho es un conjunto de normas. Y cuando digo normas, fíjense que no digo la palabra ley, digo normas. ¿Por qué digo normas? Y porque dentro de esta palabrita normas hay muchos tipos de normas, además de la ley, que generan derechos y también imponen obligaciones. Por decir, una resolución que puede dictar un ministerio, un decreto que puede emitir un gobernador o una gobernadora de alguna provincia, incluso el presidente. Podría ser también una disposición de algún director, ¿sí? Además de la ley. Es más, subo el peldaño y no me quedo en la ley. Puedo llegar a un tratado internacional. Los tratados, no todos, pero hay algunos que tienen implicancias en la vida, digamos, comercial o profesional nuestra, ¿sí? Voy a poner dos ejemplos para que no se queden con la duda. Ejemplo uno. Podría ser el caso de un convenio de Montreal de 99 que regula lo que viene a ser el contrato de transporte aéreo internacional, ¿sí? Porque hay una necesidad de fijar normas para poner en claro esta relación jurídica entre empresa que presta servicio y pasajero que vuela cuando traspasa los límites territoriales, porque como ustedes ya deben sospechar o deben saber, el derecho en el mundo es territorial y no existe, salvo por tratados específicos, no existen normas internacionales. No hay un derecho internacional más allá que existe la palabra como rama del derecho, pero créanme que no hay algo así como si lo tenemos puertas adentro cada uno de los países, incluyendo el nuestro. Otro ejemplo podría ser los convenios ADPIC, son las siglas, ¿sí? Que regulan algo muy conocido por nosotros que transitamos en redes sociales, como es la propiedad intelectual, ¿sí? Y pone orden, digamos, a la protección de los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, o como quizás algunos lo habrán escuchado como copyright, pone protección a estos derechos que lógicamente ya hace muchísimo tiempo, fundamentalmente, ya, bueno, desde que apareció Internet, pero fundamentalmente desde la aparición de las redes sociales, algo que ya tranquilamente traspasó las barreras territoriales. Entonces se vio necesario generar una especie de tratado y fortalecer estos tratados. Así que cuando digo normas me refiero a muchos tipos de normas que imponen derechos, o mejor dicho, fijan derechos e imponen obligaciones. Fuentes. Fuentes es la manera de decir de dónde vienen estas normas. Y yo quiero hacer foco en la más importante, que es la ley. Ustedes seguramente, si tienen algún recuerdo del secundario, o habrán visto en los medios, en Argentina las leyes se gestan en lo que es el poder legislativo. Recuerden, por si a alguno se le pasó,
que tenemos la órbita nacional y la órbita local. Cada provincia tiene su legislatura, algunos agrupados en un formato bicameral con diputados y senadores, otros en un sistema unicameral, simplemente legisladores. Y son 23 provincias las que componen la Argentina, que tenemos que sumar a la ciudad de Buenos Aires, que técnicamente no es una provincia, pero se le acerca muchísimo. Así que tenemos 24 jurisdicciones con legislaturas propias, que pueden emitir leyes. Y a esto vamos a la parte nacional, donde claramente tenemos el Congreso de la Nación, diputados y senadores, donde ahí se discuten las leyes, que las leyes pueden entrar a propuesta de alguno de los legisladores o puede venir de la ciudadanía, ¿sí?, presentando un proyecto, juntando la cantidad de firmas, que si no recuerdo mal, esas firmas tienen que llegar a 150.000 firmas, por ahí andará, pero que sí recuerdo que tiene que estar desparramada en 6 distritos, ¿sí?, en la provincia, 6 distritos electorales, que son provincias, como está agrupado. Esto para evitar que no se trate un proyecto de ley que capaz que le interese solamente a un segmento de la provincia de Buenos Aires, sino que por lo menos le interese a una población significativa repartida en 6 provincias. Bueno, o también puede venir del Poder Ejecutivo, ya sea porque el presidente, un ministro, un secretario acerca un proyecto para que se discuta. Pero de dónde venga, sea del legislador, sea del Poder Ejecutivo, sea de la ciudadanía, lo que sí esto no cambia es que el Poder Legislativo discute, debate y aprueba o no. Y en el caso de aprobar, ese proyecto de ley que tiene fuerza de ley, pero le falta algo. ¿Qué le falta? Y pasa al Poder Ejecutivo para que promulgue esa ley. Donde ahí el presidente va a promulgarla o no, la puede vetar. Vetar sería mandarla de vuelta, hablando lisa y llanamente. Ahora, me gustaría marcar 2 cositas. Ustedes van a ver ahí una clasificación de las leyes en material, formal, dispositiva, prohibitiva. Pero la que quiero aclarar acá, y voy a utilizar la imagen que ustedes están viendo ahí con el escritorio y 2 cajas, una en color verde con el número 1 y otra en color rosa con el número 2, es sobre la clasificación de la ley como fuente del derecho, que separan las leyes que son supletorias de las leyes que son imperativas. Y acá les pido que pongan un poco de atención, porque este es un término bastante complejo para muchos, pero fundamentalmente para la gente de no derecho, como me gusta llamar a mí simpáticamente. Y es algo que tiene mucha importancia en la vida diaria, porque tiene que ver con nuestro sistema legal. Antes de arrancar, ponerlos en contexto. Hay países como quizás Estados Unidos, por poner un ejemplo, donde por supuesto que hay leyes, pero la gente, a partir de los contratos, puede crear sus propias y particulares normas. Es decir, para decirlo simpáticamente, yo cuando me relaciono con una persona y hago un contrato, entre los dos fijamos cómo queremos regular nuestra relación legal. Y ponemos todos los if, todos los si en condicional que se pueden imaginar. Pero en Argentina, con muchos países con base del derecho romano, por mencionar Francia, España, Italia, de México inclusive para abajo, y llegamos acá a la Argentina, tenemos lo que se conoce como ley imperativa. ¿Y esto qué significa? Significa que hay leyes que están por encima de la capacidad de discusión nuestra como sujetos de derecho. Les pongo un ejemplo que capaz que ustedes lo habrán visto. ¿Nunca les llamó la atención ver un cartel, por ejemplo, en un garage, que diga que no son responsables por robo, hurto, rayaduras, abolladuras, choque, un montón de cosas? Y si lo vieron, capaz que se habrán preguntado, ¿y para qué voy a dejar el auto acá? Si me pasa todo esto y lo estoy pagando, ¿qué sentido tiene? Uno pensará, ¿ese cartel tiene efectos legales? La respuesta es no. ¿Por qué la respuesta es no? Porque existe lo que se conoce como una ley imperativa que está por encima de la decisión de las personas. Entonces, cuando pensamos en esta fuerza de ley imperativa, significa que ningún contrato puede derribar lo que la ley dice. Y en este caso puntual que yo les marco con el ejemplo, sucede que el Código Civil y Comercial establece que quien guarda la cosa por objeto material, es responsable por esa guarda. En palabras simples, la empresa de garage no puede decir que no es responsable por lo que le pueda pasar a mi auto si yo pagué por dejar mi auto estacionado ahí, ¿sí? Por más cartel que ponga. Bueno, ahora que tenemos esa idea, voy a la explicación.
¿Qué tiene sentido la ley imperativa? La ley imperativa es una ley que se impone con fuerza de ley y que las personas por contrato no pueden desvirtuarla. Voy con otro ejemplo. Existe en el derecho de consumo lo que se conoce como el derecho de arrepentimiento. Esto es que el comprador, si compró por teléfono, por mail, por WhatsApp, por red social, por web, pero no contrató en persona, ¿sí? Compra, tiene 10 días en los que se puede arrepentir, sin manifestar causa. O sea, se arrepintió, siempre y cuando lo que vaya a devolver se puede devolver, por supuesto, ¿no? Este derecho a arrepentimiento es un derecho imperativo. No podría, no sé, una empresa que venda electrodoméstico decirme, miren, yo vendo este electrodoméstico, pero se lo dejo más barato si usted renuncia a su derecho de arrepentimiento. Lo puede escribir y yo lo puedo firmar. Y puede tener 25 testigos de esto. Ahora, ¿esa renuncia tiene efectos legales? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es una norma imperativa, ¿sí? Y la supletoria es una norma que está como si fuese plan B. Es decir, está en la ley. Y tiene efectos legales, por supuesto, pero nosotros por contrato podemos alejarnos de esas precisiones. Entonces, supóngase que, por ejemplo, nosotros en un contrato fijamos que tal persona tendrá que pagar tal plata después de 20 días. Pero no se aclaró si eran 20 días hábiles o 20 días corridos. Entonces, como no se aclaró, vamos al Código Civil a ver qué dice. Eso es una norma supletoria. Suple la ausencia. O supongamos que el Código Civil dice días corridos, pero nosotros decimos no, queremos días hábiles. ¿Podemos poner en el contrato? Sí, por supuesto, porque no es una norma imperativa fijar el modo de contar los plazos. Está a elección de las partes, las personas. Entonces, el derecho, en este caso la ley, se puede separar en aquellas que tienen fuerza imperativa, paréntesis, siempre la norma dice, por ejemplo el derecho de consumo dice, o el derecho laboral dice que es norma imperativa. Y si no dice nada, se tiene que entender que es supletorio. ¿Tiene efectos legales? Si lo usamos. O podemos regular otra cosa nosotros por contrato. Entonces, en este ejemplo que yo les ponía es, ¿cómo tracciona esto en la vida diaria? Bueno, supóngase que ustedes tienen un tema legal con alguien, no importa cuál, para no marearlos en ejemplos, un tema legal. Y uno, para resolver ese tema legal, esa problemática legal, lo que hace o lo debería hacer es buscar soluciones. Imagínense que ustedes tienen un problema, ahora sigo en el ejemplo, tienen un problema y tienen que arreglar algo. ¿Y ustedes qué harían? Buscan herramientas. Entonces yo les digo, miren, vayan a buscar herramientas a mi escritorio, pero con esta condición. Primero tienen que buscar y ver si les sirven alguna de las herramientas que están guardadas en la caja verde número 1. Si les sirve, genial. Ahora, si no les sirve y no hay herramientas que les sirva a esa problemática, recién ahí se abre la condición de buscar en la caja número 2 de color rosa. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con lo que acaba de explicar, profe? Simple. La caja número 1 serían las normas imperativas. Siempre hay que ver si hay normas imperativas. Si no las hay, o en el caso que las haya, esa problemática no está contemplada, bueno, ahí vamos a la norma supletoria. Recién ahí vamos. ¿Sí? Muy bien. Por último, digo por último porque lo que están viendo abajo, en color verde, eso es, siempre me gusta dejarlo para que los alumnos, porque entiendo que a partir de la lectura lo van a entender claramente, lo dejo de lectura con el soporte bibliográfico que yo al final se los voy a mencionar, ¿sí? Pero antes está derecho subjetivo y derecho objetivo, y estos son perspectivas. Es decir, uno dirá, bueno, hay un derecho subjetivo y hay otro derecho objetivo. En realidad es el mismo, el derecho. Lo que cambia es cómo lo miramos. Si lo miramos de una forma, será derecho subjetivo. Si lo miramos de otra forma, será derecho objetivo. ¿Y estas miradas en qué cambian? Bueno, el derecho subjetivo, la mirada está focalizada en la persona. No importa cuál, quien sea. Ustedes, si yo hago una mirada desde el punto de vista del derecho subjetivo, cada uno tendrá sus derechos y sus obligaciones. Muchos de estos derechos y obligaciones son bastante similares entre nosotros, pero si empezamos a hilar fino, vamos a ver que hay pequeñas diferencias. Y quizás alguno que esté escuchando este video
seguramente lo será, soltero o soltera. Y ya no tiene los mismos derechos y obligaciones que tengo yo, que soy casado. Y quizás otro dirá, bueno, pero yo soy profesional. Estoy estudiando mi segunda carrera. Pero yo como profesional no tengo mis mismos derechos y obligaciones que las que tiene uno que no es profesional. Entonces empezamos a hilar fino. Y vemos diferencias. Y estas diferencias se aprecian desde el punto subjetivo. ¿Sí? Si no fuese por derecho subjetivo, todos seremos responsables y no habría separación entre menor y adulto, por ejemplo. Bien, y el objetivo es a nivel más amplio, macro. Si quieren, a mí me gusta a veces tratar de generar imágenes en las cabezas de mis alumnos. Todos en algún momento hemos usado o Google Maps o Waves o alguna aplicación similar. ¿Vieron cuando ampliamos el mapa con el dedo? Entonces, del derecho subjetivo, que es la mirada singular, ampliamos el mapa y ya miramos quizás el barrio o la ciudad. Ahí dentro está la persona, el derecho subjetivo. Pero también hay otras. Entonces, ¿a qué apunta el derecho subjetivo? Apunta al conjunto de normas que rigen la sociedad. Y esto podrán ser normas municipales, pensando en el municipio, normas locales, pensando en la provincia, y normas nacionales, pensando ya en el país. ¿Sí? La mirada del derecho objetivo tiene que ver con esa norma que rige para todos, no para uno en particular. Aclaro algo, cuando digo para todos, hay normas que son para todos puntualmente, como por ejemplo el derecho a la vida, pero hay otras normas que son un para todos entre comillas, como por ejemplo la obligación de pagar impuestos a las ganancias. ¿Y quiénes van a pagar impuestos a las ganancias? Todos los que tengan que pagar impuestos a las ganancias, que están dentro de lo que se conoce como hecho imponible. Acá abro un paréntesis. Este tema de tributo lo vamos a ver más adelante en otro video, ¿sí? Entonces, cuando digo todos, hablo de una generalidad. No digo literalmente todos, ¿sí? Muy bien. Recuerden que el derecho público, el derecho privado y las ramas de cada uno de estos dos derechos los van a ver ustedes en el material bibliográfico que yo al final de este video se los voy a indicar. Muy bien. Otro temita que quería conversar con ustedes es el de persona humana. ¿Y qué es esto? Es un sujeto de derecho, como también es la persona jurídica, como vamos a ver más adelante. Pero tenemos que conceptuar acá en dos cositas, porque si no va a quedar como un ruido o un malentender. Si miramos los tratados internacionales aprobados por Argentina y el Código Civil y Comercial, te va a decir que la persona humana comienza desde la unión, de la fecundación del óvulo, mejor dicho, hasta la muerte o presunción de muerte. Claro, en el comienzo hay pequeñas excepciones, y tenés, en el caso como ustedes ya conocen, la ley que aprueba el aborto, la interrupción del embarazo, mejor dicho, ¿sí? En ciertos puntos, en ciertos contextos, pero lo aprueba. Esto marca una excepción, ¿sí? Excepción a esta regla de que la persona comienza, ¿sí?, con la fecundación. Disculpen que no abra el debate, menos en este video. Es un tema que seguramente toca muchas rispideces, tanto para un lado como para el otro. No quiero reducir ni una postura ni la otra, simplemente quiero marcar objetivamente lo que marca el derecho. Por supuesto, en lo que a mí me corresponde, me reservo mis opiniones al respecto. Así que disculpen que no abra este debate, que quizás en otro contexto hubiese sido interesante, por lo menos escuchar las distintas posturas, ¿sí? Entonces decía, desde la fecundación hasta la muerte o presunción de muerte, ¿sí? Existe en la Argentina, como muchos países, lo que se conoce como la ausencia de presunción de fallecimiento, que son ciertos eventos que ocurren donde uno legalmente puede presumir que la persona falleció después de un cierto tiempo, ¿sí? Y después tenemos que marcar los atributos. Todas las personas humanas, nosotros, tenemos atributos. Y tenemos estos atributos que estoy marcando acá. Tenemos derecho a un nombre, derecho a un seudónimo, tenemos una capacidad, que sería un derecho y ejercicio, tenemos un domicilio con efectos legales, hay distintos tipos de domicilio, vamos a verlos, y tenemos un patrimonio con una función de garantía. Vamos con cada uno. A ver, nombre. Todos tenemos derecho a tener una manera de identificarlo con ciertas reglas, ¿sí? Recuerden que para el derecho el nombre es la unión entre lo que ustedes llaman nombre, que se llama realidad prenombre, más el apellido, ¿sí? Y en este punto hay ciertas reglas.
lo dejo ahí para que lo amplíen con el material. Pero lo que me interesa marcar acá es el seudónimo. Que el seudónimo sería algo así, hablando mal y pronto, como el apodo. ¿Y tiene protección legal el apodo? En principio tengo que decirle que no. Y uno mira, a mí me dicen, no sé, Tincho. Ok, no tiene ningún efecto legal. Hay muchos Tinchos por ahí. Hay muchos Titos. Hay muchos Pepes. Y vaya a saber cuántos apodos se les pueden ocurrir. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos alguna actividad comercial que genera digamos, una actividad lucrativa atada a ese seudónimo? Y esto ocurre mucho en el mundo del arte. También imagino que puede ocurrir en el mundo del deporte. Puede ocurrir en el mundo, hoy vamos a llamarlo de streaming. Entonces, influencers, ¿sí? Streamers, personas que son conocidas por un seudónimo. Y a partir de este reconocimiento generan su actividad comercial. Bueno, acá el derecho sí puede proteger este seudónimo. ¿Sí? Perdón, ¿eh? Me estoy tomando un poquito de agua para poder seguir, continuar con el video. Esto pasaría tranquilamente en cualquier clase, ¿no? Bien. Después tenemos la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Bueno, es la actitud de poder tener derechos y contraer obligaciones. El derecho permite que nosotros como persona humana podamos ser titulares, o sea, dueños de derechos, pero también responsables de obligaciones. Ahora, todos, bueno, para responder a esto tenemos que avanzar en esa clasificación de capacidad. Y está la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio, que responde a dos cuestiones distintas. La capacidad de derecho responde a esta cuestión de todos. Y entonces, ¿todos tenemos todos los derechos? Y casi diría que sí, según la persona en particular, algunos no. Por ejemplo, todos ustedes, al menos los que están solteros, que imagino que son todos, o pueden ser todos, pueden contratar, perdón, cuando digo solteros me refiero a no casados, no hablo de en pareja. Pueden contratar con quien quieran, ¿sí? Siempre y cuando, por supuesto, no sea si alguien particular. Pueden contratar con quien quiera, pueden venderle a un producto, pueden alquilárselo, viceversa. Ahora, yo con mi esposa no le puedo vender mi auto. Es nuestro auto. O no le puedo alquilar el auto, porque es nuestro auto. Y un juez hay ciertas actividades comerciales que no va a poder desarrollar. O un funcionario hay ciertas actividades comerciales que no va a poder desarrollar. Entonces, cuando preguntamos si todos podemos tener todos los derechos y responder por todas las obligaciones, bueno, hay que mirar cada uno en particular, porque quizás haya limitaciones que fija el derecho en razón de la posición de la persona. En el caso mío, porque soy casado, en el caso de otra persona porque es juez o jueza, otro porque es un funcionario, etc. Pero sacando esto todos, desde un nene o una nena de 2 años hasta un adulto de, no sé, de 66. Ahora, ustedes seguramente se están preguntando, bueno, pero si es menor de edad, ¿puede tener todos los derechos? Sí, los puede tener porque tiene capacidad de derecho. Lo que pasa es que no puede ejercitarlos. Y acá viene la segunda clasificación, la capacidad de ejercicio. Acá el derecho separa en los que tienen discernimiento de los que no lo tienen. Recordemos que discernimiento es la capacidad de poder discernir, diferenciar lo que está bien y lo que está mal frente a un contexto legal que regula a la sociedad, ¿sí? No lo que está bien o lo que está mal de acuerdo a mis valores o a lo que yo creo que está bien o que está mal, porque si no entramos en un plano subjetivo, ¿sí? Y acá se separa, en principio, entre los que son adultos y los que no son adultos. Bueno, profe, pero ¿todas las personas mayores de 18 años tienen capacidad de ejercicio? Casi todos. Puede haber casos excepcionales de personas que sí son mayores de 18, pero no tienen la capacidad de discernimiento. Pensemos, por ejemplo, en una persona con síndrome de Down. Y necesitará de sus representantes legales para que ejerza sus derechos. Y el caso de los emancipados, bueno, los emancipados casi que han sido relegados, porque hace ya más de 10 años que se cambió el derecho y se redujo 18 años la adultez. Antes era a partir de los 21. Y cuando esto era así, uno tenía lo que era la emancipación comercial, por ejemplo.
a partir de los 18 años. También está la emancipación por matrimonio. Pero hoy en día casi que se relegó porque al bajarse 18 años y no cambiarse la emancipación comercial, quedó solamente la emancipación por matrimonio. ¿Sí? Así que sí, existe la posibilidad que uno antes de 18 años tenga esa capacidad de discernimiento, pero bastante minúsculo en cuanto a casos que se den. Así que podremos, no digo ser absolutos, pero en términos generales decir que todos tenemos la capacidad de discernimiento, tenemos la capacidad de ejercicio a partir de la adultez, de los 18 años. Domicilio. Domicilio es la determinación por el derecho de donde presume que nosotros estamos viviendo, donde residimos. Y a partir de esto genera efectos. ¿Qué efectos? 3. Efectos legales, ¿no? 1, de acuerdo a tu domicilio, son las normas que van a aplicarse a vos. Por ejemplo, una persona que reside, no sé, en el municipio de Loma Zamora, capaz que tendrá que pagar un tributo que el que reside en Lanús no, porque es una norma local y se fija de acuerdo al domicilio de la persona. Esto tiene mucho sentido en normas municipales y en normas locales. Ya en normas nacionales no, porque estés en La Quiaca, estés en Mendoza, estés en Buenos Aires o en Tierra del Fuego, Ushuaia, las mismas normas argentinas se van a aplicar a vos, así que ahí no hay cambios. Sí, tiene sentido con normas provinciales y normas municipales. Segundo efecto, de acuerdo a tu domicilio, son los organismos estatales que tendrán competencia con vos. Por ejemplo, esto lo digo tanto en el lado activo como pasivo. Digo, cuando yo tengo que acudir al Estado como cuando el Estado acude a mí. Supongamos, yo tengo que plantear una queja y esta queja lo tendré que hacer en la oficina más cercana a mi domicilio. Por ejemplo, en la AFIP. Ahora, vamos a la inversa. El Estado me quiere controlar a mí. Yo tengo, no sé, vamos a inventar una empresa que se dedica a lo que se dedica, no importa. ¿Y pueden caerme inspectores del Ministerio de Trabajo? La respuesta es sí, pero con un condicional, porque hay un depende ahí. ¿Y de qué depende esto? Bueno, depende de qué funcionarios, porque si vos tenés un domicilio en la provincia de Buenos Aires, si son funcionarios del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, la capacidad la tienen. Sí, pueden ir. Ahora, si son funcionarios del Ministerio de Trabajo, no sé, de la ciudad de Buenos Aires, no tienen competencia legal. Entonces, el domicilio determina la competencia legal de los organismos estatales. Y el tercer efecto, ya más singular y más privado, genera, o mejor dicho, consolida el efecto legal de la notificación. Seguramente ustedes, digo yo, habrán visto en alguna película que a veces cuando se tiene que notificar, viene una persona que le encuentra que se hace un shopping en la calle y le dicen, ¿vos sos tal? Sí, toma, estás notificado. Y eso quizás tenga valor allá. En Argentina no. Las notificaciones se tienen que dirigir, o como decimos los abogados, se tienen que cursar al domicilio con efectos legales. Ya no vamos a meter en la clasificación, ¿sí? Entonces, ¿qué función o qué efecto legal tiene el domicilio? El tercero, consolida esa notificación. Es decir, no importa si vos no la recibiste. ¿La notificación fue dirigida a tu domicilio? Sí, entonces por ley se tiene como bien notificado. Y pese a que vos no te enteraste, si fue dirigida a tu domicilio con efectos legales, para el derecho es como que sí te notificaste. Así que mucho ojo con este tema. Vamos a la clasificación. ¿Cuántos tipos de domicilios hay? 3, dice el Código Civil. Está el real, el legal, que no es que poco me interesa, pero son casos singulares, y el, digamos, el especial, que se puede dividir en contractual y en jurídico o procesal. Vamos con cada uno. El real es donde nosotros realmente vivimos. Y le decimos al Estado, cuando sacamos el documento y cuando lo modificamos, dónde estamos viviendo. Entonces, si ustedes piensan y dicen, bueno, entonces el domicilio real es el que dice mi DNI, en realidad lo dice como trámite. Tu domicilio real es donde vos realmente vivís. Lo que pasa que acá hay que separar entre aquellas personas que tienen actualizado
su domicilio en el DNI de los que no. Para hacerlo simple. Una persona, no sé, vive en Lima 775. Y en el documento dice Lima 775, acá coincide todo y es el domicilio real, tiene efectos legales, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si la persona se mudó de Lima 775 y se fue, no sé, a Cerrito 1040? No avisó, no hizo el trámite de cambio de domicilio. Entonces acá tenemos un problema, porque tenemos un domicilio real para el Estado con efectos legales, que no es el que coincide con el que vos realmente vivís. Y estos dos, ¿cuál creen ustedes que va a tener efectos legales? Y el que esté mencionado el DNI. Entonces, acá hay una contraposición, pero hay una responsabilidad nuestra en actualizar ese domicilio. Bien. Y por último, el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de derechos que tenemos nosotros sobre bienes. Estos bienes pueden ser tangibles como intangibles. Digo, los bienes que podemos tocar, como un auto, una computadora, una casa. De los que no, como por ejemplo una marca, ¿sí? O un derecho de autor. O una patente, que no podemos tocarla. Pero sí tiene derechos sobre esos bienes que tienen efectos comerciales. Porque tanto la computadora, el auto, la casa, la marca, la patente, el derecho de autor los puedo vender y hacer dinero. Poco o mucho no importa. Ahora, las personas tienen un patrimonio. Entonces habrá algunos que tendrán más patrimonio que otros, pero todos tenemos un patrimonio. Y acá me meto en otro tema que me interesa. ¿Y qué rol cumple el patrimonio? Bueno, para el derecho varios, el que más me interesa es la función de garantía. Significa que nosotros cuando establecemos vínculos legales con otras personas, vamos a llamarlo obligaciones, nuestro patrimonio es una garantía frente a ese acreedor que en caso de no cumplir, ese acreedor podrá cobrarse la deuda con alguno o algunos bienes de mi patrimonio. Dicho más simple, si no cumplo con el contrato, el acreedor podrá, por ejemplo, embargarme las cuentas o una cuenta en el banco con la finalidad a largo plazo de cobrarse de ahí la deuda que yo no le pagué como tuve que haberlo hecho antes. ¿Sí? Entonces acá uno dice, uy, pero esto en términos de preocupación, eso es un riesgo, porque si yo tengo muchos bienes, cualquiera está a disposición. Bueno, van a ampliar en el libro y van a ver que la función de garantía tiene excepciones. Hay ciertos bienes que no pueden ser tocados por cualquier acreedor, como un bien de familia, que es cuando nosotros elegimos una propiedad inmueble y la elegimos como bien de familia. Bueno, una sola. Esa propiedad no se toca. El sueldo, por más del 20%, me pueden embargar el sueldo si tengo relación de dependencia. Sí, pero no más del 20%. Paréntesis, excepto que tengas deudas por alimentos. Digo, la persona que tuvo un hijo y no paga la cuota alimentaria, te puede embargar más del 20%. Pero es la única excepción. Los elementos de trabajo, es decir, las cosas que yo utilizo para desarrollar mi actividad, mi oficio, mi profesión, bueno, eso no se puede tocar, ¿sí? Y otra cosita más que pueden ampliar en el material de estudio. Bueno, entonces tiene que ver con los atributos que todas las personas tienen, más o menos. Ahora, si lo hacemos con relación a la persona jurídica, y hay cosas parecidas y no tanto. Por ejemplo, comienzo y fin. Y acá la persona jurídica, que en realidad, ¿qué es? Es una creación de personas. Van a ver más adelante que incluso una sola persona puede crear un ente, pero es un ente abstracto. Entonces, ¿cuándo comienza? Y acá hay que separar las aguas. Están las entidades, es decir, las personas jurídicas privadas con fines de lucro y las entidades, o mejor dicho, personas jurídicas privadas sin fin de lucro. ¿Y dónde está la diferencia? Las que son con fin de lucro significa que los integrantes pueden ganar dinero privadamente con la persona jurídica. En cambio, las entidades sin fin de lucro, los integrantes no pueden ganar dinero a partir de las ganancias de la persona jurídica. Más adelante vamos a hacer un poco de foco en las personas jurídicas privadas con fin de lucro, que es la que me interesa. Como por poner ejemplos, sociedades anónimas,
sociedad de responsabilidad limitada, etc. ¿Y por qué separo esto? Bueno, porque las que son entidades privadas sin fin de lucro comienzan cuando el Estado los aprueba. Es decir, tenemos que juntarnos los fundadores, crear un estatuto por contrato, registrarlo, terminar el proceso y al final el Estado nos va a aprobar o no la creación. En caso de aprobarlo, recién ahí nació esa persona jurídica. En cambio, si hablamos de una persona jurídica con fin de lucro, y nace del momento que los socios o el socio la creó por contrato. Es decir, mucho antes de cuando nacería una entidad privada sin fin de lucro. Ahora, ambas terminan de la misma manera. Y hay distintas causas, ¿sí? Puede terminar porque los socios decidieron ponerle fin. Puede terminar porque llegó a la quiebra. Puede terminar porque se fusionó con otra empresa. Puede terminar porque, no sé, se agotaron los bienes, es decir, el capital, y la empresa, ya, mejor dicho, la persona jurídica no puede desarrollar las actividades para las cuales fue creada, pues no tiene capital para allá adelante. Muchas causas, ¿sí?, que ahí en el material están empleadas. Y como toda persona, en este caso la persona jurídica, también tiene atributos, pero claro, ser un ente abstracto tiene notables diferencias. Por ejemplo, en la identificación, y está lo que se conoce como el nombre, mejor dicho, razón social, y está la designación comercial, lo que sería como el apodo. Tanto para el nombre, es decir, razón social, como para la designación comercial, hay dos reglas muy importantes que no se pueden transgredir. Regla 1. No puede llamarse igual o parecido a otra persona jurídica. Y regla número 2. No puede llamarse igual o parecido al de una marca registrada en el país. Entonces, estos puntos hay que tenerlos en cuenta a la hora de elegir la razón social y la designación comercial. Por último, uno pensará, ¿y dónde está la diferencia entre razón social y designación comercial? Bueno, quizás algunos de ustedes, en algún momento, no sé, en algún momento de la noche, post boliche, a la sala de un recital, dijo, che, ¿vamos a comer hamburguesas? Sí, ¿a dónde? A Arcos Dorados Sociedad Anónima. Seguramente nadie lo mencionó así. Todos dicen, por poner un ejemplo, dicen, vamos a McDonald's. ¿Y ahí qué estamos viendo? Y una empresa, una persona jurídica que tiene razón social, Arcos Dorados Sociedad Anónima, y una designación comercial que coincide con su propia marca, que es la de McDonald's. Entonces, la designación comercial no es obligación, pero muchas empresas lo utilizan y es la manera que quieren darse a conocer al mundo en términos marketineros, de posición de marca, quizás si es que la hay, etc. Y el nombre es como el nombre que tenemos el documento, bueno, acá lo dejamos para los trámites más importantes como el estatuto, la facturación, los contratos. Entonces, ¿la empresa cómo se llama? Y Arcos Dorados Sociedad Anónima. Pero nadie la conoce así porque todos la conocemos por su designación comercial. Así que, cuando pensemos en crear una persona jurídica, ¿tiene que tener un nombre? Sí. Y ese nombre tiene que estar seguido del tipo de persona jurídica. Por ejemplo, si es una sociedad anónima, tiene que decir Sarasa, 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 Sociedad Anónima. O la sigla, por ejemplo, S.A. Eso es obligación. En la designación comercial no. Elegimos el nombre que queremos utilizar para darnos a conocer al mundo en la publicidad, en el marketing y más acciones. La capacidad. Y acá no existe la adultez en la persona jurídica. Entonces, ¿cómo medimos la capacidad legal de una persona jurídica? Lo vamos a medir desde dos puntos. Uno, la duración, y otro, el objeto. La duración, simple. Cuando creamos una persona jurídica, tenemos que poner los años que va a vivir esta persona jurídica. Paréntesis, podemos modificarlo luego y seguir subsistiendo, ¿no? Pero el momento inicial tenemos que marcar cuántos años van a ser. 90, 100, 50, 10, 5, 1, no sé, el que quieran. Ahora, recuerden que esto opera con una fecha de vencimiento. Así que si la idea es, no sé, pusieron 5 años y la idea es seguir, hay que modificar el estatuto y modificar el tema de la duración, ¿sí? Bien, entonces la persona jurídica tiene plena capacidad legal en el tiempo que fue creada.
Y el otro punto es el objeto. El objeto es la determinación de la o las actividades que va a realizar la persona jurídica. Dicho de otra manera, es la razón de ser por la cual vamos a crear persona jurídica. ¿Qué va a hacer? Y va a hacer esto, esto y aquello. Entonces, a partir de esta determinación que para los integrantes de la persona jurídica opera como una determinación legal, a tal punto que se toma como ilegal hacer cosas que no tienen nada que ver con la capacidad de la persona jurídica, el objeto. Ahora después voy a dar un ejemplo. Entonces podemos concluir que la persona jurídica es capaz de hacer todo lo que tiene relación con el objeto dentro del tiempo fijado en la duración. Yo les prometí un ejemplo. Podemos concluir todos que vender libros en Argentina sobre, voy a inventar, sobre crianza de chicos no es ilegal. Es decir, no estamos vendiendo libros de cómo fabricar armas caseras ni de cómo hacer tus propias drogas. No. Estamos hablando de que no tiene ningún sentido, sentido ilegal, digo, ¿no? Ahora, supóngase que ustedes crean una persona jurídica para, no sé, voy a inventar, para organizar viajes individuales y colectivos en el país. Y ustedes, algunos de ustedes que son socios de esa sociedad, viajó a Europa, estuvo por España y conoció a una persona que tenía los derechos de un libro que en España la está rompiendo, que tiene que ver con nuevas metodologías de crianza de chicos. Y negociaron a un precio muy bajo la licencia para poder editar y vender los libros en Latinoamérica. Y entonces viene esta persona y dice, che, tenemos una negociación. Tengo estos derechos, podemos editar el libro, podemos imprimirlo, venderlo y las ganancias. Ahora, para la sociedad, ¿es ilegal? Y sí, porque no tiene nada que ver con su objeto. Entonces, fíjense qué punto es importante delimitar el objeto y respetar el objeto, ¿sí? Por último, el domicilio. Porque, por último, bueno, recuerden, cuando vean algo en otro color, como están viendo ahí abajo, con patrimonio, eso significa que yo lo dejo para directamente exclusiva lectura de los alumnos con el material. Esto lo hago porque entiendo que a partir de la lectura lo van a entender. Algo que no mencioné, en el caso que falle, digo, yo creo que lo van a entender, uno lo lee y tranquilamente puede pasar que diga, no, profe, no lo entiendo, no entiendo esto, no entiendo aquello. Obviamente que me pueden preguntar y voy a estar especialmente atento a sus preguntas, a todas, pero en especial a este tipo de preguntas cuando yo dejo que lean en casa, ¿sí? Así que ahí estaré a la espera de sus intervenciones. Bueno, sigo. Domicilio y sede social. ¿Es lo mismo? Bueno, acá viene un temita. Y los invito a que no se queden encerrados en el loop del por qué. Porque la verdad que ni yo sé por qué. Pero para el derecho, cuando hablamos de persona jurídica, domicilio no es lo que están pensando. ¿Sí? Y créanme que los entiendo. Porque uno dice domicilio, ¿qué están pensando? Por ejemplo, y estoy pensando en Lima 775. Bueno, eso es la sede social. ¿Y qué es el domicilio? El domicilio es la ciudad o la provincia donde está radicada la persona jurídica. Entonces, para las personas jurídicas, solamente para personas jurídicas, cuando hablamos de domicilio, hablamos de, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires. O hablamos de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. O hablamos, no sé, Paraná, provincia de Entre Ríos. Y así. Y la sede social ya es el dato exacto en donde yo te puedo encontrar con calle y altura. Toda persona jurídica tiene que tener una sede social. Sí. Y también un domicilio. Ahora, y es ahí donde tendrá efectos legales, donde, digo, va a tener competencia en los organismos estatales, se va a fijar las normas que alcanzan a esta persona jurídica de acuerdo a su sede social, y va a tener efectos legales en las notificaciones. Y las sucursales cuentan como un domicilio especial, que es el domicilio que me faltó explicarles a ustedes junto con el legal. Así que abre un gran paréntesis de la explicación y se los menciono ahora. Es más, voy para atrás.
Ahí estamos. Yo decía en domicilio, en la tercera viñeta después de atributos, la clasificación, les expliqué el domicilio real. Me faltó el legal y el especial. El legal, en ciertas circunstancias, el derecho fija para ciertas personas un domicilio con efectos legales. Por ejemplo, el presidente tiene, de acuerdo a las notificaciones en relación a su rol como presidente, y las que se tendrán que dirigir a Balcarce 50, en Casa Rosada. O el ministro de Turismo y Deportes. Por supuesto, el ministro tiene una vida privada, pero en las notificaciones en relación a su función como ministro, y se tiene que dirigir a Suipacha 1111, creo que es piso 20, Ciudad de Buenos Aires. Y así pasará también con un cura en la iglesia, con miembros del cuerpo militar, donde prestan funciones de acuerdo en la base que está prestando funciones, en ciertas personas. Dije yo antes que la que me interesa porque no quiero menospreciar, pero creo que es la que menos roce tendría con su futura profesión. Sí me interesa la tercera, la especial, que sí va a tener muchos roces. La especial, ¿por qué es especial? Y es como, y me gustaría que, si están tomando nota, que enfaticen y pongan comillas el como. Es como el real. Es decir, tiene efectos legales, sí, pero tiene especialmente en esa relación determinada. Y esto pueden hacer porque ponemos un domicilio en un contrato, o pueden hacer porque ponemos un domicilio especial en un juicio. Entonces le voy a poner un ejemplo. Supóngase que yo, quien les habla, vivo en Lima 775, pero ahí dejo los temas vinculados a mi vida privada. En mi vida profesional, cualquier contrato relacionado a mi vida profesional, pongo como domicilio el de mi oficina. Vamos a inventar Cerrito 1040. Entonces, Cerrito 1040, ¿tiene efectos legales? Sí, pero especialmente en esos contratos que lo utilicé. O en esos juicios que los mencioné. No en el resto. Entonces, supongamos que tengo dos problemas legales. Problema legal 1, un proveedor me quiere reclamar a mí un pago, una deuda que le debo como profesional. Problema número 2, en la ciudad de Buenos Aires me quiere notificar que tengo muchas multas con mi auto, en lo que tiene mi vida privada. ¿A dónde me tiene que notificar eso de Buenos Aires? A mi domicilio real. ¿A dónde me tendría que notificar? Para tener efecto legal, digo, ¿no? ¿A dónde me tiene que notificar mi proveedor, mi reclamo legal, el reclamo legal de él, mejor dicho, hacia mí, por la deuda como profesional? A mi domicilio especial. Entonces, los domicilios especiales, ya sea fijados en un contrato o marcados en un juicio, tienen efectos legales en ese contrato solamente o en ese juicio solamente, no para el resto de otras acciones, ¿sí? Bueno, aclarado esto, sigo con lo que estaba mencionando y me faltó mencionar esto. Yo le había explicado ya el nombre de designación comercial, capacidad, con relación y objeto, domicilio, sede social, me faltaba sucursal. ¿Qué valor tiene la sucursal con domicilio? Tiene el mismo valor que el domicilio especial. Es decir, las relaciones jurídicas estrictamente vinculadas a esa sucursal tiene efecto legal la notificación dirigidas a esa sucursal. Entonces voy a poner un ejemplo. Supónganse que un empleado que trabajaba para la empresa en la sucursal de la ciudad de Rosario se siente despedido y quiere reclamar. ¿A dónde va a notificar? Y va a notificar al domicilio de la sucursal. No tendría que notificar al domicilio de la sede social, que capaz que está en Buenos Aires. ¿Sí? Ahora, otro tema. AFIP. AFIP dice que la empresa mal liquidó unos impuestos nacionales y tiene que dirigir el reclamo. ¿A dónde lo va a dirigir? A la sede social. Porque ya no es un tema de la sucursal, es un tema de la empresa que abarca todas las sucursales también, ¿sí? Es de toda la empresa, no de esa sucursal. Entonces, según qué tema, va a determinar si vamos a usar la sucursal como domicilio o la sede social, ¿sí? Y patrimonio, también, como dije antes, lo dijo para la lectura de en casa. Recuerden que el derecho sobre bienes, en este caso, son los derechos que tiene la persona jurídica, no los socios. Entonces es el patrimonio de la persona jurídica, ¿sí?
Bueno, de esto yo me adelanté unas cositas cuando leí de concepto de materiales inmateriales. Sí, quiero remarcar algo, que es la tercera viñeta que están viendo ahí, que dice registrables y no registrables. Los bienes también se dividen en registrables y no registrables. ¿Y esto qué impacta? ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Que nosotros hay ciertos bienes que son registrables y significará que nosotros somos dueños porque hay un registro que así lo dice. Por ejemplo, un auto. Yo no soy dueño del auto porque lo tengo o porque tengo la cédula azul. No, soy dueño del auto porque tengo un registro de propiedad, del registro de propiedad automotor, que dice que yo soy el dueño. Es más, yo se lo podré vender a alguien, así se lo vendo con confianza, me da la plata, le doy el auto, le doy la llave y sí, lo usará, pero técnicamente esa nueva persona no es la dueña hasta que no cumpla los trámites en el registro y le avise el Estado argentino que el nuevo dueño es esa persona y no yo. Y los bienes no registrables significa que no sos dueño porque hay un registro, sino que sos dueño porque lo tenés. Se presupone que sos dueño porque lo tenés en posesión. Y acá no tiene sentido hablar de cuáles son los bienes no registrables. Al contrario, tiene más sentido hablar cuáles son los registrables, porque los que no son registrables entran en la segunda categoría de no registrables. ¿Y qué bienes hay en Argentina como registrables? Pocos. Pero a saber, todo tipo de rodado, moto, cuatriciclo, auto, camioneta, camión. Todo tipo de embarcación a motor. Todo tipo de aeronave, también a motor. Caballos de carrera, por ejemplo. ¿Sí? Para el derecho los animales son tratados como cosas. ¿Sí? No digo, me refiero al trato deshumano, ¿sí? E insensible. Hablo en la vinculación legal, ¿sí? Como propiedad. Esos son bienes registrables. Y tenemos que sumar también a los inmuebles. Un terreno, una casa, un departamento. Uno es dueño porque hay un registro que dice que vos sos el dueño. ¿Sí? El resto de los bienes, computadoras, teléfonos, ropa, no sé, celulares, lo que quieran, entra en la categoría de no registrables. Bueno, y clasificación de cosas también lo dejo para que ustedes lo lean en su casa. Vamos llegando al final de este videito. Y quiero hablar de algo que haga un poco el cambio de paradigma. Recuerden que ustedes van a ver como distintas cosas aisladas que los abogados vemos a lo largo de nuestra carrera, ¿sí? Entonces acá saltamos de un tema a otro. Y nos metemos en actos voluntarios, una calificación legal. Y es importante esto, ya se lo voy a marcar luego, porque es la base de los contratos. Y para el derecho dice que el acto será voluntario en la medida que se cumpla con los 4 requisitos que ustedes están viendo ahí. Error, dolo y violencia no es parte de un requisito y es un tema que se los dejo a ustedes para que lo lean con el material, que tiene que ir con cuestiones que afectarían esa voluntariedad. Es decir, harían que tal acto sea categorizado como no voluntario. Y ustedes acá me podrán preguntar, ¿y qué tanta importancia tiene determinarlo como voluntario o no? Bueno, lo que pasa es que si no son voluntarios, no hay responsabilidad. O sea, por ejemplo, si mi hijo sale a la vereda y se pone a rayar autos, mi hijo no va a ser responsable porque no tuvo voluntad. ¿Por qué no tuvo voluntad? Y acá me meto en el primer requisito. Porque no tuvo discernimiento. Tiene 8 años. Esto no quita que yo después sea responsable objetivamente como padre de la criatura, pero mi hijo, el que realizó el acto, no es voluntario, entonces no tiene consecuencias legales para él. Después al final les cuento un ejemplo real. Entonces el primer requisito, discernimiento. Que la persona tenga discernimiento. Si no tiene discernimiento, lo que haga se va a reputar legalmente como no voluntario. La segunda, que es la que menos me interesa, porque el mismo derecho la presupone siempre, que es la intención. Que significa que vos tengas la intención de hacer lo que estás haciendo. Yo después les voy a poner un ejemplo integrador de todos los 4 requisitos para que ustedes lo puedan unir. Entonces el derecho dice, si vos hiciste algo se supone que tuviste la intención. Así que
Está como requisito, pero como dije antes, es el que menos me interesa porque ya el mismo derecho presupone que la tenés. El que más me interesa de todos, es una cuestión personal, es el tercero, libertad. Y libertad tiene que ver con que uno sea realmente libre, y acá enfatizo la palabra real, de poder decidir querer o no querer hacer tal o cual acción. Por ejemplo, quiero contratar. Y si yo no cuento con la adecuada información, nadie puede decir que yo fui realmente libre. Miren, un ejemplo que lo vengo contando ya hace mucho tiempo y que grafica esto. Imagínense que están en sus casas, ¿sí?, viviendo solos, tienen contratados ciertos servicios, por ejemplo servicios de internet, con la empresa X, no importa. Y ustedes tienen contratado un plan básico de 50 megas. Venían pensando ustedes en ampliar los megas por X circunstancia. Y llega la casualidad que lo llaman de la empresa. Le dice, hola, mire, lo llamo de la empresa y queremos ofrecerle una promoción para salir del plan básico al plan Experience, yo qué sé, donde saltaría de 50 megas a 200 o 300 megas por tan solo 700 pesos más. Y ustedes dicen, yo estoy pagando 2.000 pesos, pagaría 2.700, me sirve, genial, aceptan el contrato y avanzan y listo. Cuando llega la primera factura no llega de 2.700, llega de 3.500. Llama para quejarse y cuando llama para quejarse le explican, dice, no, sí, lo que pasa es que usted con el plan básico tenía la bonificación de tal y tal rubro. Y ahora del pasar del plan básico al plan Experience, perdió esas bonificaciones. Entonces se le están cobrando. Es decir, son 2.700 más estos rubros que llegan a 3.500. Y uno acá dice, muy linda la explicación, pero si me hubiesen dicho esto de entrada, yo el día que decidí querer contratar, hubiese decidido si quería o no quería pagar 3.500 pesos. Yo decidí porque pensé que iba a pagar 2.700. Entonces vemos que a partir de una defectuosa información uno puede no ser libre de decidir. Entonces, hoy en día la libertad, diría en la parte contractual, corre más por el camino de la mala información que por el camino de la violencia física, no sé, en amenazarte para que firmes, ¿sí? Y por último, el cuarto requisito es el de expresión de la voluntad. La persona tiene que expresar su conformidad. ¿Y cómo? Hay muchas maneras. Ustedes seguramente lo están pensando en varias. Están pensando en firma, posiblemente. Pero también podemos pensar en una seña o en escribir, porque contratamos por mail, en decir sí, acepto, en pagar, en hacer clic con el mouse o tocar con el dedo, acepto términos y condiciones o compro. Es decir, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos expresar. Yo siempre veo que en mis alumnos causa ruido cuando les digo pagar. Bueno, vamos a poner un poco de contexto. Vamos a imaginar que yo llamo a una empresa a partir de una publicidad. La empresa ofrece tal producto a tal precio. Y yo les pregunto información del producto. Me van ampliando. Y le digo, pero yo quisiera tal cosa. Bueno, tenemos otro producto. Entonces hay un ida y vuelta muy importante hasta que nos ponemos de acuerdo y dice, bueno, al final, entonces este sería el producto y este sería el precio. Perfecto. ¿A dónde giro el pago? A esta cuenta. Acto seguido yo hago el pago. Por tarjeta de crédito, por transferencia. Ese pago es como un acepto que viene como respuesta final de todo el antecedente de esa ida y vuelta que yo estuve preguntando, averiguando hasta que acepté. Si no, ¿cómo se puede entender que pagué? ¿Por qué pagué? Y pagué por todo ese contexto de ida y vuelta que sucedió quizás en la red social, sucedió en un chat, sucedió por mail, ¿sí? O incluso en persona sucedió. Así que hay muchas formas de expresar la voluntad más allá de la firma. Error, dolo y violencia tiene que ver con cuestiones que afectarían esta determinación de voluntario. Es decir, si hay un error, si hay una cuestión dolosa, intencionada, o hay una violencia, una amenaza, esto afectaría lógicamente la libertad de la persona, ¿sí? Bueno, eso se lo dejo para que lo lean con el material. Entonces, para sus casas, para sus momentos de ocio, ¿sí?, les propongo hacer esto. Hacer un pequeño repaso, ¿sí?
un repaso de todo lo que han visto. Y si quieren los invito a que hagan un pequeño mapa mental. Hay una herramienta que a mí me gusta utilizar que se llama Miro. Es una aplicación, la pueden bajar, está tanto para quienes tengan productos de la manzanita como quienes no. Tanto para computadora como tablet o celular también, ¿sí? Pero lo pueden usar con cualquiera. Si alguno trabaja con PPT o con Keynote, también lo pueden hacer. Pero el mapa mental, recuerden que lo importante es partir de un tema central y empezar a generar ramificaciones a modo de título, sin mucho ampliación de la terminología. ¿Sí? Si a ustedes les sirven, lo pueden hacer. Yo les invito a que ustedes hagan un mapa mental para, digamos, tener una imagen en una carilla de todo lo que vimos que les sirva a ustedes, de lo que vieron conmigo, integrando lo del material de estudio. ¿Sí? Y si ustedes se están preguntando, porque tengo preparada en otra placa la mención, ¿dónde pueden ampliar esto? Bueno, hay un libro que lo van a tener ustedes para compartir en biblioteca, ya sea en soporte papel o digital, creo que digital seguramente, que ese libro es titulado Manual de Derecho del Turismo, cuyos autores son Eugenio del Busto y quien les habla, Federico D'Angelo Martínez. Ustedes dirán, bueno, profe, usted está vendiendo su libro. Miren, la verdad, no. No pasa por ahí. Pasa porque es el único libro que hay pensado en esta temática de derecho para gente no derecho, escrito para gente no derecho, ¿sí? Y escrito para un público académico también o de un joven profesional. Entonces, trabajando de manera concreta, simple, sin tanto contenido extra, por así decirlo, pensando en el alumno y en las inquietudes de los alumnos, mejor dicho. Bueno, este es un libro creado con esa finalidad, que se editó salió hace poquito, en marzo de este año 2023. Así que les recomiendo que avancen por ahí. En el índice, ustedes van a ver ahí varios temas, ¿sí? Los temas que estuve viendo con ustedes hoy están tratados en el capítulo 1 y en el capítulo 3, ¿sí? Así que bueno, después en otros videos les iré ampliando la temática. Espero que les haya gustado, ¿sí? Bueno, quedo atento a sus dudas. Un abrazo grande.